Descubierta increíble, la transformadora y conmovedora historia de una abuela extraordinaria. Isabel, una abuela de 70 años, nunca imaginó que un simple baúl polvoriento, escondido en el rincón de su departamento, podía cambiar su vida para siempre. Mientras organizaba viejos documentos, su mano temblorosa se encontró con cartas amarillentas escritas por su difunto padre. Al abrirlas, las palabras la envolvieron como un abrazo familiar y al mismo tiempo como un grito de auxilio. Su padre, un respetado científico en su juventud, había dejado un legado de conocimiento y pasión por la ciencia, pero el machismo de su época había sepultado su obra en el olvido. Isabel sintió una mezcla de orgullo y tristeza, su corazón latía descontroladamente mientras sus pensamientos danzaban entre la admiración y el peso de la injusticia. El descubrimiento la sacudió. La vida que ha dedicado a cuidar de sus nietos y cocinar deliciosos platillos se sentía reducida a un mero escenario en comparación con el potencial que parecía brotar de su linaje. ¿Y si yo pudiera continuar su legado? Se preguntaba, una chispa de ambición comenzó a arder en su interior, compitiendo con el temor de lo desconocido. Nunca había explorado el mundo de la ciencia, era el momento de hacerlo. Pero, ¿y si no era suficiente? ¿Y si no podía, con el apoyo de sus queridos nietos, quienes soñaban con ver a su abuela como una heroína, comenzó a asistir a clases en línea? La primera sesión la llenó de nervios. A pesar de su edad, la idea de aprender sobre investigación científica la hizo sentir viva, pero al mismo tiempo, un miedo profundo la paralizaba. Imágenes de su padre regresaban a ella, él había luchado contra la falta de reconocimiento y la desigualdad de género en la academia. En su mente se borraban las escenas de su infancia, y en su lugar quedaba un vacío lleno de recuerdos de luchas y decepciones. Los murmullos y miradas juzgadoras de su entorno la seguían. ¿Qué hace una abuela estudiando ciencia?, se preguntaban algunos conocidos. Aquellos comentarios la hacían dudar, el mundo académico podía ser una jungla salvaje, y ella, una inexperta. Justo cuando pensaba en rendirse, una voz interior le susurró que su padre había enfrentado circunstancias aún más difíciles. La determinación se apoderó de ella, y la respiración irregular marcó el ritmo de su nuevo camino. En su andanza, conoció a don Manuel, un antiguo profesor que vio en ella un potencial extraordinario. Él no solo le enseñó la materia, sino que la guió por un laberinto de desigualdad de género, mostrándole cómo podía transformar su dolor y su pasado en una herramienta de lucha. Pero mientras más aprendía, más crecía la sombra de la envidia en su nueva comunidad académica. Sus colegas comenzaron a cuestionar su valía, y la presión se volvía insoportable. La noche antes de su primera conferencia, Isabel se debatía entre la incertidumbre y la presión de sus nuevos descubrimientos. La voz de don Manuel resonaba en su mente recordándole que la ciencia no solo es conocimiento, sino también un emprender constante y valiente. Pero esos pensamientos chocaban brutalmente con las dudas desgarradoras que le provocaban el recelo de sus colegas. ¿Y si no logro exponer mi hallazgo? ¿Y si me descalifican por ser solo una abuela? La ansiedad la invadía mientras su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. En su pecho el eco de las enseñanzas de su padre se convertía en una pesada carga, un reto que pesaba en su corazón. La noche anterior a la conferencia, mientras revisaba su presentación, el sudor le corría por la frente. Sabía que las expectativas pesaban sobre sus hombros y la posibilidad de fracasar se teñía de un matiz aterrador. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la conferencia llegó, y la sala estaba repleta de miradas expectantes. Isabel, sintiendo el frío de la incertidumbre apretarle el estómago, se acercó al podio. Con el rostro sudoroso y las manos temblorosas, comenzó a compartir su descubrimiento innovador, pero de repente un colega la interrumpió, cuestionando su trabajo y sembrando las dudas en la audiencia. En ese instante todo se detuvo y la respiración se hizo pesada en su pecho. La mirada desafiante de su colega la atravesó y por un momento, la inseguridad la desbordó, el eco de su padre la acompañaba, y su corazón se debatía entre la decisión de dejarse vencer por la crítica o alzar su voz, reclamando su lugar en aquel mundo que tanto la había menospreciado. La tensión era palpable y la atmósfera seguía cargada de expectativa, mientras la historia de su vida se encontraba suspendida entre la valentía y el miedo.
¿Se atrevería a defender su verdad? Isabel sintió que el tiempo se detuvo mientras su mirada se fijaba en los ojos del crítico. La voz que había preparado durante semanas parecía desvanecerse, cada palabra luchando por surgir entre el nudo de nervios que se había formado en su garganta. Esa mala jugada del destino, ese tropiezo verbal, la llevó a un abismo de autocrítica. ¿Era realmente digna de estar ahí? Pensó mientras el murmullo de la sala comenzaba a retumbar en su cabeza. Por un momento sintió que debía disculparse y huir, dejar todo atrás como su padre había hecho en su juventud cuando se dio cuenta de que su voz nunca era bien recibida. Pero un destello de la determinación que había forjado en los últimos meses resurgió. No solo estaba allí por su propio deseo de superarse, sino también para honrar el legado de su padre. Con la respiración contenida, recordó las cartas que había leído en el silencio de su hogar. Cada una de ellas era testimonio de un hombre que había luchado por ser escuchado, y ahora era su turno. Ella no solo estaba allí para presentar un hallazgo, estaba allí para desafiar la narrativa que la rodeaba y demostrar que la ciencia no tiene edad ni género. Con una mano temblorosa, ajustó el micrófono y decidió responder. Lo que he descubierto no se mide en años de experiencia, sino en la curiosidad constante que tengo por aprender, dijo, la firmeza comenzando a poblar su voz. Pese al resentimiento tangible en el ambiente, sus palabras empezaron a fluir, con cada argumento, la confianza en su voz se fortalecía. Explicó su hallazgo esbozando un avance que podría tener un impacto profundo en su campo de estudio. Cada frase construida cuidadosamente trataba de desmantelar los prejuicios que había enfrentado. Ya no era solo una abuela. Era Isabel, una investigadora con un potencial desconocido. Mientras hablaba, observó la reacción de los presentes. Algunos ojos miraban con desdén, pero otros despertaban un interés genuino. El eco de su vulnerabilidad parecía resonar, convirtiendo la crítica en un cuestionamiento más profundo. ¿Qué tanto me ha limitado mi visión sobre mí misma? La interpelación se mezcló con su pasión por la ciencia, por el descubrimiento. El colega que había interrumpido continuó en su ataque, pero en lugar de provocar miedo, ahora lo que hizo fue encender aún más su motivación. Isabel utilizó cada objeción como un peldaño que la acercaba al desenlace de su presentación. Al final, sintió que algo había cambiado en ella. Había liberado un torrente de conocimiento y autoconfianza que no solo era para ella, sino para todas las mujeres que habían sido acalladas en sus trayectorias. La tenacidad y el valor que había cultivado la llevaron a un clímax inesperado. Cuando finalizó su exposición, la sala quedó en silencio. Una fracción de segundo antes de que la reacción llegara, el miedo intentó apoderarse de ella nuevamente. Pero en vez de eso fueron aplausos lo que llenaron el aire. Isabel sonrió, sintiendo un calor llenar su pecho. La aceptación y el aplauso resonaban como un eco de sus esfuerzos, transformando lo que había sido un campo de batalla en un espacio de reconocimiento. Sin embargo, a pesar de la ovación, no podía ignorar la inminente sombra de la envidia a su alrededor. Esa tarde una conversación con don Manuel la acechaba. La gloria trae consigo enemigos ocultos. Isabel sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Su éxito podía ser tan efímero como un susurro en la brisa si no estaba dispuesta a luchar por conservarlo. Mientras los aplausos se desvanecían, su mente se ocupaba en lo que vendría después. ¿Cómo podría solidificar lo logrado y si las nuevas puertas que se abrieron serían bien recibidas? La vulnerabilidad de su triunfo era un recordatorio constante de que el camino hacia la ciencia era no solo un viaje de descubrimiento, sino también de defensa personal. Sintiéndose más fuerte que nunca, Isabel entendió que le aguardaba un nuevo desafío. En el horizonte se vislumbraban nuevas complicaciones y entre ellas, un estudio que podría comprometer su integridad. La frontera entre el conocimiento y la ambición personal se volvía cada vez más difusa. Había llegado el momento de enfrentar no solo las adversidades externas, sino también el oscuro laberinto de la desconfianza que amenazaba con socavar todo lo que había conseguido. ¿Estaría realmente preparada para luchar en esta nueva batalla que se asomaba en el horizonte? La sala seguía resonando entre aplausos y murmullos, pero Isabel sentía que esos ecos distantes no eran más que ruido de fondo. Su mente estaba en otra parte, buscando respuestas a preguntas difíciles que se dibujaban en su futuro. Mientras los colegas se acercaban para felicitarla, percibía destellos de desconfianza en algunas sonrisas. Había sentido la presión antes, una palpable expectativa de que este éxito debía ser un precedente, no solo un destello efímero. Al salir del auditorio, el aire fresco le dio un soplo de claridad. Cada paso resonaba en su mente como un mantra: debe ser más astuta, más fuerte. La inseguridad era un lujo que no podía permitirse, mucho menos después de haber alcanzado un hito que parecía impensable. ¿Y si su próximo proyecto encontró resistencias aún más contundentes?
Aquella conversación con don Manuel regresaba, dándole forma a una inquietud que crecía en su interior. La gloria podría ser el preludio de una batalla. Con determinación, se dirigió a su oficina. Cada rincón del espacio emanaba una mezcla de recuerdos de fracasos y éxitos, equivalentes a las cicatrices que adornaban su trayectoria. Se sentó frente a su escritorio, donde su computador la esperaba, y comenzó a repasar las notas del nuevo estudio que tenía en mente. De ahí surgía una idea revolucionaria que podía desafiar incluso el estado de los conocimientos actuales. Sin embargo, sabía que cualquier avance vendría acompañado de controversias y críticas. La angustia apretó su pecho mientras pasaba de una página a otra, convencida de que cada idea estaba expuesta a esa espada de Damocles que era la desconfianza. Entonces, de repente, una revelación la golpeó: no estaba sola. Se preguntó cuántas más habían estado enfrentando problemas similares, cuántas habían optado por esconderse en la sombra a causa del miedo al juicio. La ciencia debe ser un campo abierto y si iba a enfrentarse a adversidades, lo haría no solo para convertirse en una referente, sino para ayudar a que otras voces se alzaran. Durante las siguientes semanas, Isabel decidió que no permitiría que sus inseguridades dominaran el espacio que se había ganado. Planeó una serie de encuentros con jóvenes investigadoras, deseando compartir sus experiencias y aprender de ellas. Podía sentir que se estaba formando una comunidad, un espacio donde el conocimiento fluía libremente, lejos de las ataduras del juicio. No obstante, el camino se tornó más complejo. Mientras se preparaba para presentar su propuesta a un panel de expertos, la mirada crítica de su colega seguía acechándola. De repente se preguntó si había cometido el mismo error que su padre: considerar que sus detractores eran más fuertes que su propia convicción. Su viaje estaba en juego y el miedo a la reprobación podría consumirla si no se preparaba. Con el sudor perlado en su frente, Isabel dedicó sus noches a ensayar su presentación, a reafirmar cada hallazgo y cada argumento. Cada corrección se sentía como una batalla ganada, y con cada paso se acercaba más al tipo de autoridad que le permitiría defender sus ideas con firmeza. La lucha interna se intensificaba, pero su determinación se fortalecía. Una noche, mientras miraba las estrellas a través de la ventana, comprendió que el próximo paso no sería solo presentar su trabajo. Era momento de desafiar, de cuestionar la estructura misma de cómo se percibe el conocimiento. Una incertidumbre crecía en su pecho. ¿Sería capaz de estar a la altura de esta nueva demanda que ella misma se había impuesto? La fecha de la presentación se acercaba como un tren a toda velocidad, y con ella, una nueva oportunidad de soñar y luchar. Isabel sentía que el escalón que había alcanzado la acercaba al precipicio de mayores desafíos. ¿Podría mantener la fortaleza frente a la inminente tormenta que la acechaba? Cada respiración era un recordatorio de que estaba en un camino de descubrimiento. Las luces de la sala resplandecían a medida que se aproximaba el día, y con cada latido, la incertidumbre se mezclaba con la anticipación. La lucha por su voz apenas estaba comenzando, y la batalla por su integridad laboral la aguardaba a la vuelta de la esquina. Isabel prometió no dejarse vencer, pero ¿cómo podría hacerlo frente a un sistema que parecía diseñado para silenciarla? La terrorífica y emocionante tensión de lo desconocido la empujaba hacia adelante, mientras la siguiente confrontación se cernía sobre ella. La mañana de la presentación llegó envuelta en una atmósfera de nerviosismo palpable. Isabel, frente al espejo, ajustó un mechón rebelde que caía sobre su cara. Su reflejo no le decía lo suficiente. Decidió que ya no podía dejarse llevar por la inseguridad. Aquel día era para mostrar no solo lo que había logrado, sino también lo que representaba. Con cada paso hacia la sala, su mantra interno resonaba: estaba allí para brillar y desafiar, no para ser un eco de otros. Al abrir la puerta, el murmullo de la audiencia se desvaneció momentáneamente. Un mar de rostros a la expectativa la observaba. Su corazón aceleró, pero antes de que el miedo pudiera hacerse cargo, recordó a las jóvenes investigadoras que había conocido, a quienes había prometido ser un ejemplo. Si caía, no sería en vano, estaría pavimentando el camino para que ellas caminaran con más confianza. Tomó un profundo respiro y comenzó su exposición. La pasión fluía de sus palabras, mientras sus argumentos llenaban la sala con la energía de su ferviente creencia en su proyecto. Sin embargo, entre la presentación, justo cuando comenzó a vislumbrar la posibilidad de un futuro más prometedor, las miradas de algunos de sus colegas se tornaron críticas. Eran como cuchillos que atravesaban la confianza que había construido. Una pregunta directa salió de la boca de su principal detractor: ¿no cree que está overestimando su hallazgo? La sala se paralizó, el eco de la pregunta reverberó en su mente, la incertidumbre la envolvió por un instante. La percepción de su descubrimiento se fragmentaba a su alrededor, pero, negándose a caer, Isabel tomó la palabra, más segura que antes.
Subestimar lo que no comprendemos es el primer paso hacia el estancamiento, respondió, sintiendo que la voz retumbaba como un poderoso tambor en su pecho. En esa fracción de segundo, no solo se defendía, estaba desafiando el orden establecido de una comunidad que necesitaba un cambio. El debate que siguió fue una lucha frontal. Cada argumento que lanzaba se enfrentaba a la crítica constante de quienes temían perder su estatus. Pero esa resistencia, lejos de desanimarla, alimentó su deseo de seguir. Isabel se dio cuenta de que su verdadero desafío no era solo vencer, sino redefinir su entendimiento del poder y la desconfianza. El panel no era solo un escenario, sino un campo de batalla donde defendía no solo su trabajo, sino su valor como científica. Mientras la sesión avanzaba, Isabel se sintió más fuerte. Las dudas internas comenzaron a disiparse a medida que la conversación se intensificaba. Las preguntas de sus colegas tornándose en curiosidad genuina, como si poco a poco comenzaran a darse cuenta del potencial que su investigación podría tener. Cada respuesta que proporcionaba reafirmaba su visión no solo como investigadora, sino como líder. Al finalizar, sintió que había dejado una marca. Las miradas de los asistentes contenían una mezcla de sorpresa y respeto. Había transformado la energía de la sala en un impulso renovador, cuestionando no solo su trabajo, sino los límites de la ciencia misma. Aún así, en su corazón, una sensación de inquietud persistía. La aceptación parecía una batalla ganada, pero el verdadero desafío aún no se había revelado por completo. Mientras era felicitada por algunos, un rostro permanecía en la penumbra, su crítico más feroz, quien la observaba con una mirada entre inquisitiva y desafiante. Esto es solo el principio, Isabel pensó, sintiendo que su viaje estaba a punto de tomar un giro inesperado. Ya no solo se trataba de su proyecto, la presión de su camino personal amenazaba con desbordarse. ¿Sería capaz de construir la red de apoyo que realmente necesitaba ahora, cuando las miradas de la comunidad científica aún pesaban? Una nueva encuesta de fuerza se avecinaba, y con ella la necesidad imperante de saber si podría enfrentarse a los relatos de aquellos que la mirarían con desconfianza por su atrevida transformación. ¿El sistema podría resistir su creciente idealismo? La adrenalina de la incertidumbre la impulsaba, y la próxima confrontación sería clave para definir su futuro. Isabel salió de la sala de presentaciones sintiendo el eco de las críticas aún resonando en su mente. A cada paso, el peso de la mirada de su adversario la seguía, como una sombra inquietante que prometía no dejarla en paz. La oleada de emoción tras la exitosa defensa de su proyecto se empezaba a desvanecer, reemplazada por una duda ahora palpable. ¿Había sido suficiente? La serie de encuentros posteriores con sus colegas no hizo más que aumentar su incertidumbre. A pesar de los elogios que recibió de algunos, las charlas furtivas y las miradas incrédulas le recordaban que aún no estaba del todo aceptada. Sin embargo, ese sentimiento de desconfianza, en lugar de paralizarla, se convertía en un combustible que la impulsaba a buscar más. Una zona de confort nunca había sido su lugar, y ahora decepcionarse podría llevarla a la complacencia. Decidió entonces cambiar su enfoque. En lugar de esperar la aprobación externa, se dedicó a profundizar en su investigación, dedicando largas noches a desarrollar un modelo que probara el valor de su hallazgo. La presión la llevó a redoblar esfuerzos y, en ese proceso, descubrió habilidades ocultas que nunca había considerado. La capacidad de analizar datos complejos con un criterio más agudo la llevó a generar un segundo enfoque que fortalecería su argumento inicial. Su mente, antes dominada por la inseguridad, empezaba a transformarse en un taller de innovación. El tiempo pasó, y en medio del escepticismo de su entorno, comenzó a forjar conexiones inesperadas con otros investigadores que se mostraban interesados en sus ideas. Se sentía reconocida por sus esfuerzos y, en consecuencia, empezó a entender que no estaba sola en su lucha. Poco a poco su red de apoyo empezaba a dispersar sus preocupaciones, y la incertidumbre que anteriormente la perturbaba se estaba convirtiendo en un deseo ardiente por reivindicarse. Sin embargo, su mayor desafío se encontraba aún a la espera. Una invitación llegó inesperada, un congreso internacional donde su trabajo podría ser discutido en un foro más amplio y crítico. La elección estaba en sus manos. Podía optar por presentar sus nuevos hallazgos con la certeza de que su voz podría resonar en una arena aún más desafiante, o podría decidir eludir esa confrontación, manteniendo su estado protegido en su entorno local. Esa noche, el insomnio la visitó. En su mente se dibujaban imágenes de su presentación anterior, marcadas por el miedo y la crítica. Pero también emergían notas de su nueva investigación, el cambio en su perspectiva que había adquirido. Comprendió que enfrentar un congreso internacional podría hacer eco de su metamorfosis personal, no solo como investigadora sino como mujer en un campo que aún mantenía barreras invisibles. Su decisión fue clara: debía presentar su trabajo en el congreso.
Esa elección significaba enfrentarse no solo a la resistencia externa, sino también a su propio miedo de fracasar. Sabía que al hacerlo se lanzaba a un abismo de vulnerabilidad, pero el mismo abismo podía ser su plataforma de catapulta. Así, con la creciente determinación que la caracterizaba, Isabel se zambulló en la preparación, enfrentando horas de recalcitrante autoexamen. Pero bajo esa presión, empezó a brotar algo revelador. Entendió que cada interacción, cada crítica, no era un ataque a su valía, sino un empujón hacia su crecimiento. Y así, mientras un océano de preguntas se abría ante ella, el futuro parecía tanto aterrador como emocionantemente posible. Con cada nuevo descubrimiento su voz se hacía más fuerte. La próxima semana sería clave no solo para su carrera, sino para su autodefinición como investigadora. Por otro lado, la sombra de su crítico más feroz se cernía sobre el Congreso. Estaba decidido a desmantelar todo lo que había construido. Isabel sabía que debía prepararse, no solo para presentar su trabajo, sino para defender su verdad ante la adversidad que la había seguido de cerca desde el principio. Y con eso, la pregunta pululaba en su mente: ¿estaría lista para desafiar lo que todos pensaban que era posible? La semana previa al Congreso transcurrió en un torbellino de preparación y autodescubrimiento. Isabel había dedicado cada amanecer y cada anochecer a refinar su discurso y anticipar las posibles objeciones de su crítico. La vorágine de datos y teorías que antes la había abrumado, ahora se transformaba en un arsenal de argumentos sólidos y bien respaldados. Su mesa se llenó de notas, coherentes y caóticas a la vez, que reflejaban su ambición de demostrar su valía. Sin embargo, en cada momento de inspiración también surgía la sombra de la duda. En silencio se cuestionaba: ¿era suficiente solo prepararse a nivel intelectual? ¿Podía la lógica y la razón realmente vencer el peso de la opinión pública? La ambigüedad del éxito seguía acechando. Cada crítica que había recibido parecía un eco distante y las palabras de aprobación comenzaban a desvanecerse como figuras en un sueño. Sin embargo, esta confusión, en lugar de hundirla, se convertía en un nuevo tipo de desafío, un recordatorio de que su valor no residía solo en su capacidad de convencer, sino en su voluntad de ser auténtica. Durante esos días intensos, Isabel empezó a incorporar ejercicios de oratoria en su rutina. Frases que alguna vez le sonaron a vanidad, ahora las repetía frente al espejo, ajustando su postura y modulando su voz. Pequeñas actuaciones que, aunque pudieran parecer vanas, la llevaban a un estado de autoafirmación. Se decía a sí misma que su trabajo merecía ser escuchado, independientemente de las opiniones ajenas. Cada vez que su reflejo captaba su mirada decidida, la semilla del empoderamiento comenzaba a germinar. La tarde antes del Congreso, Isabel se permitió un momento de pausa. Se sentó en el jardín de su casa, donde el aire fresco y la luz del atardecer le ofrecían una despedida mundana, pero poderosa. En esa quietud comprendió que su viaje era más que una lucha individual, era un recordatorio del esfuerzo implícito en desafiar el status quo. La adversidad de su crítico se transformó en su mente en una oportunidad para demostrar que el verdadero poder radica en el conocimiento y la valentía de compartirlo. La inspiración seguía fluyendo y con ella, una visión renovada empezó a tomar forma. Ella no solo se posicionaría como investigadora, sino como una voz que desafiaba la narrativa predominante. Su objetivo sería no solo defender su trabajo, sino también provocar un diálogo. Al liberar sus pensamientos y hurgar en su propia experiencia, se dio cuenta de que era importante involucrar a su audiencia, que su mensaje no debería ser solo sobre datos, sino sobre la historia detrás de esos datos, su relevancia, su urgencia. Cuando finalmente llegó el día del Congreso, los nervios se agolpaban en su pecho. Al cruzar la puerta del auditorio, la atmósfera se sentía densa, cargada de expectativas y juicios de los demás. Pero esta vez, en lugar de huir a la inseguridad, Isabel se obligó a recordar quién era. Cada paso resonó en su interior como un latido renovador. Estaba allí por su verdad, y nadie podría despojarla de eso. Al llegar al escenario, las luces del público brillaban intensamente, desdibujando las caras junto a la última. Sin embargo, la figura de su crítico se destacó claramente en la primera fila, imperturbable. Isabel inspiró hondo, buscando el equilibrio antes de soltar las palabras que había ensayado una y otra vez en su mente. Cuando el micrófono capturó su voz, no sentía miedo, sentía posibilidad, y mientras comenzaba su presentación, alimentándose de la energía del momento, se dio cuenta de que había llegado no solo a defender su trabajo. Había llegado para desafiar las expectativas, incluso las suyas propias. Con cada palabra que pronunciaba, no solo se convertía en la voz de su investigación, sino en la representación de un cambio inminente. Pero justo cuando el clima empezaba a caldearse y los murmullos de la audiencia sugirieron un interés genuino, el crítico levantó una mano, una señal de desafío ineludible.
Isabel sintió como un torrente de incertidumbre la invadía, preparándose para la confrontación que sabía inevitable. Aquella pregunta en la mente de todos resonó con fuerza: ¿podría defender su verdad ante aquello que había temido toda su vida? Isabel sintió el sudor en su frente. La mano levantada de su crítico no era solo un gesto, era una declaración de guerra, un recordatorio de que no solo estaba compitiendo con datos y teorías, sino con la imagen que él había proyectado de ella ante el mundo. Admítelo, pensó, el verdadero reto era afrontar su mirada y responder de manera contundente. ¿Por qué deberíamos creer en la validez de tus datos? La voz de su crítico resonó en el auditorio. La pregunta era directa y la multitud se inhibió expectante, como si cada miembro contara el pulso de su corazón. Isabel respiró profundamente, sintiendo como la adrenalina corría por sus venas. Se dio cuenta de que esta no era solo una cuestión académica, era la manifestación de años de juicio y dudas, una oportunidad para reivindicar su historia. Porque mi trabajo está respaldado por la experiencia y la investigación exhaustiva, comenzó con firmeza, modulando su voz de tal manera que un eco de confianza resonara en el auditorio. Mientras continuaba, se sentía cada vez más conectada con su propósito. No solo estaba defendiendo datos, estaba compartiendo una narrativa que reflejaba su propio viaje de transformación. Las cifras no eran meros números, eran testimonios de fraude, esfuerzo y pasión. Sin embargo, también era consciente de que las palabras podían ser armas de doble filo. Las dudas que ella había experimentado, aunque en el fondo había aprendido a aceptar, ahora corrían el riesgo de ser utilizadas en su contra. En ese instante la verdad interna comenzó a tomar forma, su autenticidad como investigadora se hallaba en la conexión emocional con su trabajo. Hubo un momento de silencio en la sala, una especie de suspensión en el aire mientras su crítico la observaba, evaluando sus palabras y, quizás, también descubriendo los nervios que subyacían en el valentón discurso. Isabel recordó su entrenamiento cada vez que había ensayado frente al espejo, cada vez que había sido su propio público. Esa conexión que había cultivado en soledad se estaba materializando. Ella no estaba sola, era el eco de muchas voces y experiencias. Los logros que he alcanzado son fruto de un esfuerzo colectivo. Mi investigación proviene de la herencia que me fue transmitida por aquellos que han caminado antes que yo, continuó, cada vez más segura. Las luchas, tensiones y victorias de su vida personal comenzaron a entrelazarse con sus argumentos académicos, transformando cada dato en un símbolo auténtico de perseverancia. Sintió que la incertidumbre se evaporaba y en su lugar, emergía una claridad renovada. Al finalizar su respuesta, la sala estalló en murmullos. La figura del crítico, ahora un desafío más tangible, alternaba entre la crítica y la posible apreciación. Pero lo que antes era miedo, se había transformado en una posibilidad de diálogo. Isabel sabía que no solo había defendido su trabajo, sino que había creado un puente hacia otros. Su respuesta resonaba en cada rincón, indicando que estaba dispuesta a abrir el espacio para más voces. De repente, un murmullo entre la audiencia se hizo más fuerte. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era apoyo? ¿Era crítica? Esa parte autoritaria del crítico podía ser un revés, pero también un impulso para seguir desafiando y conversando. Aquel momento estaba construyendo algo más grande, un diálogo que podía trascender su propia historia. La tensión se condensó, y un nuevo interrogante flotó en su mente: ¿cómo usaría esta plataforma para validar no solo su verdad, sino las verdades de muchos otros que quizás ni siquiera se habían atrevido a hablar? Sin respuesta, Isabel miró al crítico, su mente girando a 1000 por hora, consciente de que el curso de su carrera y vida estaba por decidirse, mientras el ambiente se cargaba de energía contenida. Isabel se dio cuenta de que el siguiente paso podría ser el más determinante de todos. Estaba dispuesta a adentrarse en este nuevo territorio, donde la vulnerabilidad podría resultar el más poderoso de los aliados. La sala se convirtió en un ciclo interminable de murmullos y conversaciones. Isabel, aún en la línea del fuego, percibía que cada palabra pronunciada marcaba una nueva dirección en su carrera. Lo que antes creía que era una barrera, comenzaba a parecerse a un trampolín hacia un futuro que lo desconocido prometía ser atractivo y aterrador a la vez. ¿Podría convertir ese momento de desafío en un catalizador de cambio? Se tomó un instante para recolectar sus pensamientos, sabiendo que la dirección que quería tomar, aunque incierta, estaba tan cerca como su propia respiración. La idea de compartir su vulnerabilidad no la aterraba, al contrario, le manipulaba con fuerza un deseo interno de ser auténtica, de mostrar que no solo era la investigadora brillante que habían visto, sino también una mujer formada por el dolor, las pérdidas y las victorias. Mientras sus ojos se enfocaban en un punto en el fondo del auditorio, un recuerdo fluyó con fuerza:
la voz de su abuela resonando en su mente. Siempre recuerda a Isabel que la verdad es la luz que ilumina el camino, pero solo si te atreves a mostrarla, le había dicho días antes de que ella partiera. Esa llamada a la autenticidad la guiaba ahora, llevándola a abrir el abanico de sus emociones y experiencias. Quizá este es el momento, se susurró a sí misma, un momento que podría significar la diferencia. ¿Por qué no hablar sobre sus luchas más personales? En lugar de presentar solo datos fríos, podría intercalar su propia historia de resiliencia. La conexión sería más poderosa y tangente. Seré el eje que unirá la razón y la emoción, se prometió. Un nuevo brillo comenzó a formarse en sus ojos mientras ajustaba su postura. Había tomado una decisión. Se permitía mostrar su vulnerabilidad, y eso la llenaba de una fuerza inesperada. Al mirarle nuevamente al crítico, ya no lo percibía como un enemigo absoluto, sino como un contrapunto útil que había provocado esta transformación interna. Cuando hablo de mis investigaciones, comenzó Isabel, ahora imbuida de un sentido renovado de propósito, hablo también de las historias que llevaron a cabo estas cifras. La de mi abuela, que a pesar de sus limitaciones, luchó por lo que creía, me enseñó el valor de la perseverancia. Lo que desarrollamos a partir del fracaso y la intriga es, en esencia, una representación de nuestra realidad. La conexión con su pasado se sentía tangible y la sala se empezó a inclinar hacia ella, unida por un hilo emocional que antes no había sido evidente, continuó, sin temer retraerse a las áreas delicadas de su vida. Cada anécdota parecía dar fuerza a su argumento y amplificar su voz. Isabel entrelazó sus experiencias personales con la complejidad de sus datos, reforzando la idea de que la investigación no es solo un despacho de conocimiento, sino una historia compartida de vidas reales. Cuando terminó su exposición, un breve silencio llenó la sala, una quietud reverente ante la autenticidad desplegada ante ellos. Finalmente la ovación estalló y con ello una oleada de emociones la abrumó. Esa conexión que había buscado y cultivado se materializaba, transformando una investigación fría en un testimonio palpitable de su vida. Sin embargo, a pesar de la ovación ensordecedora, no podía ignorar el destello de incertidumbre que aún persistía en su mente. Había abierto una puerta, y no sabía a dónde la llevaría. La reacción de su crítico, la posible reconsideración de sus palabras, aún pendía en el aire como un reto no resuelto. Mientras la multitud se calmaba, una pregunta empezó a consumirla nuevamente. ¿Estaba lista para empoderarse aún más, listo para luchar por las verdades que aún estaban a punto de ser reveladas? Por primera vez en su vida, la posibilidad de convertirse en la defensora de muchas historias la empujaba hacia adelante. El desafío ahora era más profundo, era sobre cómo navegar y apoyar a otros más allá de su propia voz, mientras que aún lidiaba con sus sombras. ¿Se atrevería a ser la voz de aquellos que aún permanecían en silencio? Esa idea resonaba, impulsando su determinación, dejando en el aire una pregunta inquietante. ¿Estaba dispuesta a enfrentar los próximos pasos necesarios, a convertirse en esa defensora de historias olvidadas? Isabel sintió como el eco de la ovación aún reverberaba en sus oídos, mientras su mente albergaba una oleada de pensamientos contradictorios. Había cruzado una línea, y ahora las preguntas sobre su futuro se aglutinaban en su corazón y su mente. Cada paso que daba desde ese instante marcaba un camino que no solo incluiría su desarrollo profesional, sino también su responsabilidad hacia los que habían compartido sus historias silenciosas. Decidida a no tirar por la borda la oportunidad que tenía ante sí, buscó maneras de canalizar la energía que acababa de liberar en el podio. Aquella epifanía la había elevado, pero la auténtica prueba reside en mantenerse fiel a ese nuevo nivel de claridad. ¿Cómo utilizaría esta conexión emocional para transitar un territorio desconocido? En los días que siguieron, Isabel comenzó a escribir. Cada línea se convirtió en un ejercicio de introspección, donde entrelazaba estudios profesionales con relatos íntimos sobre su abuela y las lecciones que había aprendido. A través de su escritura, entendió que la investigación podría ser un vehículo para la transformación de vidas, no solo una búsqueda académica fría. Empezó a concebir un proyecto que no solo brindaría conocimiento, sino que también honraría a quienes habían padecido e inspirado esos descubrimientos. Mientras trazaba los esquemas de su nuevo enfoque, sintió una creciente presión por demostrar su valía ante un público diferente, uno que podría no entender el camino que estaba tomando. La crítica, aunque brutal en su naturaleza, había perfeccionado su voz. Sin embargo, eso no alteraba la sombra de la autoduda. En las noches oscuras cuestionaba si realmente estaba lista para tomar riesgos. Con cada nuevo borrador, nuevos obstáculos emergieron, provocándole crisis de confianza. Algunos de sus colegas parecían escépticos, cuestionando si mezclar lo personal con lo profesional sería una estrategia efectiva o simplemente una distracción.
Las revisiones del contenido la mantenían en un tira y afloja de emociones, la inseguridad amenazaba con desviarla de su propósito, pero había un pequeño fuego dentro de ella, tal vez avivado por la voz de su abuela que resonaba con fuerza. No dejes que la duda ahogue tu verdad, se recordaba constantemente. Aquella frase se convirtió en su mantra, su timón en medio de la tormenta de incertidumbres. Entonces, resolvió confrontar sus temores. Era el momento de presentarse ante sus críticos con una propuesta bien estructurada, una que no solo incluyera los datos que respaldaban su investigación, sino que también contara la historia que la había motivado. Isabel pidió una reunión con los miembros de su laboratorio. Sabía que el cambio podría desatar resistencia, pero su decisión estaba fundamentada en una convicción interna de que era el momento de abogar por un enfoque diferente. Al entrar a la sala, sentía que el último vestigio de inseguridad se desvanecía. Tendría que enfrentar las expectativas de su campo, pero estaba decidida a demostrar que lo que había aprendido de su historia personal debía tener un lugar en la conversación científica. Hoy no solo vengo como investigadora, sino como narradora, comenzó sosteniendo la mirada de cada uno de sus colegas. Los corazones y las mentes dispuestos a escucharla se notaban, pero también percibió la tensión en el aire. Era un momento de mucha más magnitud de lo que había anticipado. El desafío estaba claro. ¿Podría transformar la percepción de la investigación en su entorno? La posibilidad de hacer frente a la resistencia y encontrar un camino hacia adelante, mientras defendía su historia y la de otros, ocupaba toda su atención. Con su proyecto en manos, Isabel se enfrentaba a la pregunta definitiva: ¿qué pasaría si su voz se escuchaba más allá del laboratorio, resonando en una comunidad más amplia? Mientras se preparaba para abrir el diálogo, el sudor frío fluyó por su espalda. Sin embargo, lo que antes era temor se transformó en determinación. Este era su momento. De verdad, su oportunidad para dejar claro que los relatos humanos, las luchas y las victorias, eran igualmente relevantes para la ciencia. ¿Sería capaz de convencer a su entorno de que la pasión y la razón podían coexistir en una búsqueda de conocimiento más profunda? El día siguiente marcó un antes y un después en la vida de Isabel. Sentía la tensión palpitar en la sala de reuniones mientras sus colegas tomaban asiento, aún incrédulos sobre su nueva dirección. Isabel, aunque nerviosa, había pasado noches preparándose para este momento, armada con su proyecto escrito. Sabía que no solo estaba defendiendo su investigación, sino también legitimando el valor de las historias y experiencias que le habían servido de guía. Cada palabra que había compartido en sus escritos la empoderaba, y también la recordaba que su rol tenía una importancia crucial más allá de la ciencia. Hoy no vengo solo como investigadora, vengo como alguien que ha vivido, alguien que ha amado y aprendido de las experiencias de quienes me han precedido, comenzó. La incertidumbre se asomó a sus ojos, pero decidió abrazar la vulnerabilidad en lugar de dejarse vencer por el miedo. Debía demostrar que su autenticidad podía servir como catalizador, no solo para ella, sino para el progreso en su campo, a medida que Isabel desglosaba su propuesta, integrando sus hallazgos científicos con relatos de vida. Sentía que las dudas de sus colegas empezaban a desvanecerse. Su voz resonaba firmemente y un silencio respetuoso se apoderó del ambiente. Cada diapositiva, lejos de ser solo gráficos y números, era un testimonio de una profunda conexión entre la investigación y la humanidad. Una voz desde el fondo, el mismo crítico que había interrumpido sus presentaciones anteriores, levantó la mano. ¿No considera que dejarse llevar por las emociones podría distorsionar los datos? La sala se llenó de murmullos, pero Isabel se sintió reforzada por la pregunta. Los datos son solo una faceta de la verdad, respondió con firmeza. Ignorar la historia que les da contexto es limitar el potencial de lo que podemos descubrir. La ciencia no es solo números, es la vida misma. Con cada argumento, Isabel desmanteló cuidadosamente la idea de que la objetividad y la empatía eran fuerzas opuestas. La presente tensión en la sala, la percepción de sus colegas, empezaba a cambiar. Las miradas de duda se transformaban progresivamente en curiosidad sincera, en un cuestionamiento productivo que abría la puerta a un nuevo entendimiento. Finalmente, cuando terminó su presentación, un aplauso estalló en la sala. Y esta vez no era solo cortesía. Isabel sintió como el reconocimiento llenaba el espacio, palpando la validación que había buscado durante tantas etapas de su vida. Su éxito no solo se medía por los aplausos, sino por la transformación que había provocado en la comunidad que antes desconfió de ella. Días después, fue invitada a publicar su investigación en una revista científica de renombre, lo que no solo confirmaba su competencia en el campo, sino que también abría nuevas puertas a colaboraciones que anteriormente parecían inalcanzables. A través de su propuesta, había empezado a construir un puente hacia otras voces. Estaba convirtiéndose en un referente no solo por su trabajo,
sino por la forma en que había desafiado un sistema que muchas veces silencia a quienes necesitan ser escuchados. Un sentido de paz y confianza se estableció en su vida. Un calor de realización llenó su ser. Isabel había dejado de ser solo una abuela que aprendía de la ciencia, se había transformado en una científica respetada que usaba su narrativa personal para iluminar la historia de la ciencia misma. En ese viaje no solo había honrado el legado de su padre y su abuela, sino que había tejido su propia historia en la común lucha por el reconocimiento. Así, con una sonrisa en el rostro, Isabel comenzó a planear futuras iniciativas destinadas a inspirar a otros. La ciencia, con todas sus complejidades, la había encontrado a ella y a su vez, había encontrado un lugar firme y visible en el mundo académico. Diana, su nieta, una joven entusiasta de las ciencias, empezó a trabajar con ella, uniendo generaciones y construyendo juntas un futuro donde cada voz contara. Isabel se dio cuenta de que su viaje nunca había sido en solitario, y que cada paso dado le había permitido no solo crecer, sino también servir de inspiración. Ahora, Isabel no únicamente existía como un eco del pasado, era un faro que guiaba a otros a no rendirse, a atreverse a contar su historia y a usar esa voz para hacer resonar el mensaje de que independientemente de la edad o del contexto, todos podemos contribuir a un cambio significativo en la sociedad, y así, definitivamente, con un corazón renovado y un espíritu indomable. Isabel había llegado al final de un capítulo vital, pero sabía que muchos otros estaban aún por escribirse. Las posibilidades eran infinitas y su historia apenas comenzaba. Ahora, mi gente, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Juntos continuemos escribiendo historias de superación personal.